Bueno, hoy en otro programa de Jóvenes de Acción y dándole gracias a Dios en permitirnos nuevamente reunirnos y poder ver un tema tan especial como es sobre los hijos. Hoy esta nueva generación que Dios tiene destinada a buenas cosas, pero que a veces no podemos entender. Y damos un agradecimiento a las invitadas, que está aquí Milena, y está también María y Milena. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar este tema y tras bambalina, como siempre, está José. José está allí en la parte de la cabina. Y entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema. Pero antes vamos a poner en oración para que sea hablando el Señor a través de nosotros. Vamos a iniciar, cerramos nuestros ojos, ponemos una mano en nuestro corazón para que sea el Señor hablándonos. Señor, en este momento pedimos que tu amado y dulce Espíritu fluya a través de esta adoración, que sea tu presencia, que sea, Señor, tú descendiendo con tu poder y tu palabra, aquella palabra que nos enseñas de continuo y quieres que la pongamos en la boca y la pongamos por obra. Señor, en esta hora, Padre, pedimos protección total y divina sobre este lugar, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre todo lo nuestro que tú nos has dado. Padre, que tú seas, Señor, atando en el cielo y en la tierra todo impedimento que no deja entender esta enseñanza a muchos jóvenes y a muchos padres, Señor. Que sigamos la doctrina que pertenece a ti, no la que pertenece al hombre. Padre, más pedimos en esta hora entendimiento, que quites toda venda, que abras los sentidos espirituales, que abras los oídos para que puedan oír realmente lo que el Espíritu dice en estos tiempos, Señor. Pues en este tiempo, Señor, hay muchas doctrinas y doctrinas que son a veces de demonios, guiados, Señor, para distracción, para agraviar el nombre del Señor, para desviarnos. Pero, Señor, pedimos, Señor, que en esto descienda tu amado Espíritu en cada una de nosotras y que tú seas enseñándonos, Señor mío Jesucristo, en todo tiempo y en todo momento. Habla por nuestra boca. Cualquier cosa que el enemigo quiera colocar, calle y enmudece, y permite, Señor, que llegue a los corazones de cada audiente, Señor, de cada persona que escuche este programa. Y damos gracias, Señor, porque localizas a cada joven en necesidad, a cada padre, desde el más pequeño hasta el más adulto, para hablarlos y hacerles comprender tu palabra a la luz de tu Espíritu. La letra mata, Señor, mas el Espíritu vivifica. Pedimos tu guía, Espíritu Santo, tu compañía, Jesús, tu intercesión y todo lo que necesitamos en este momento para que seas solamente tú, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, hoy el tema que vamos a hablar se refiere a las maldiciones. Y esas maldiciones, en Jóvenes de Acción vamos a hablar en qué repercute las maldiciones. ¿Cuánto repercuten las maldiciones? ¿Qué de cierto hay si las maldiciones se transmiten? Si se transmiten genéticamente, si se transmiten por el pecado. Bueno, tantas cosas escuchamos de las maldiciones que tenemos que poner atención a lo que dice la palabra. Para eso vamos a iniciar con un pasaje bíblico en Ezequiel 18:27. Dice así en la nueva versión Thompson, Reina Valera. El Señor me dirige la palabra a que viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenece, tanto la del Padre como la del Hijo. Para comenzar de esto vamos a ir desglosando cada versículo bíblicamente
psicológicamente, que transmite a las generaciones todo esto. Y bueno, Daniela, ¿qué encontraste tú que de pronto pueda decir que la maldición se transmite a los hijos, si es cierto o no? Bueno, encontré acá un versículo bíblico que dice en Ezequiel 18:14: el mejor camino es aceptar la responsabilidad personal, porque a veces resulta que nos justificamos, nos amargamos, vemos los errores de nuestros padres y a veces seguimos el mismo pecado. Algunos critican para justificar el rencor, para sentirse víctimas. El amor cubre los defectos de nuestros pecados. En Ezequiel 18:20, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hablo yo. Entonces podemos ver aquí que es verdad lo que dice la Biblia, lo que dice Daniela. Todo el que peque merece muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa del padre, ni ningún padre con la del hijo. Eso es muy cierto. La palabra de Dios nos enseña bíblicamente que los niños no pueden seguir la generación de un padre, pero es llevando en un término en que nosotros somos un ser tripartito. Ese ser tripartito es espíritu, alma y cuerpo. Podemos ver que en la parte física a veces está la diabetes, es algo generacional, un genoma humano, pero llega un momento en que se puede quitar esa maldición, ¿sí? Espiritualmente hablando, ¿cómo se quitarían? Hay muchos medios como es el saber comer, el hacer ejercicio, el llevar el cuerpo conforme a lo que no nos va a traer esas consecuencias. Pero también hay una parte que es la mente. La mente, podemos ver que hay muchas personas que la madre tiene una locura y siguen ese conducto regular porque realmente la madre no estaba en Cristo y su mente no está en Cristo. Pero cuando la persona viene a Cristo, la mente es renovada mediante las Escrituras. ¿Qué podemos decir de la parte psicológica, Sara? Según estudios psicológicos, en las familias se crean patrones que cada uno de nosotros adoptamos sin darnos cuenta que nos puede afectar o cómo nos pueda beneficiar. Esos patrones son patrones emocionales, patrones de comunicación, patrones de relación, patrones de conductas no funcionales. ¿Qué quiere decir los patrones emocionales? Los patrones emocionales son formas de reaccionar y sentir. Es como cuando un padre tiene reacciones muy explosivas, también el hijo puede tener una reacción explosiva. O también cuando una madre sufre depresión, puede que la hija también sufra depresión. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a leer, ahondar más en Ezequiel 18:4. Dice la palabra de Dios que esto se ha vuelto un refrán, ¿no? Y es más o menos lo que estamos viendo. Acá viene que lo repiten una y otra vez. Ese refrán lo que hace es que los padres comieron las uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. ¿A qué se refiere este refrán? El padre y la madre fueron los que hicieron las cosas. ¿Por qué los hijos van a tener los dientes destemplados? Pues el Señor está diciendo que no volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. O sea que el Señor está diciendo que cada quien que peque, sea el hijo o el padre, ese morirá. Las vidas son, acordémonos que nuestra salvación es personal. Todas las vidas que pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo, le pertenecen a Dios. Vamos al versículo 5. Quien es justo practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos, ni malolientes de Israel, no deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación.
no oprime a nadie ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor. Da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura, ni exige intereses, se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Entonces vamos a ver aquí que el Señor está dando la posibilidad. ¿Vas a ser justo o injusto? ¿Cuál prefieres seguir? ¿Vas a ser como tu padre idólatra o maldiciente? ¿O vas a acostarte con la mujer menstruosa? ¿Vas a robar? ¿Vas a hacer algo de lo que viste? Cada quien va a ser juzgado, dice, y cada uno debe de abstenerse de hacer el mal, y cada uno debe de juzgar imparcialmente entre los rivales. Recordemos Salomón fue un rey que era imparcial y él podía juzgar conforme a lo que él conocía del caso. ¿Qué podemos más ver de Daniela con respecto a las generaciones y a los hijos, la maldición? Bueno, ¿por qué los hijos han de repetir las maldiciones generacionales? Bueno, para romper una maldición generacional debemos creer en Jesús y depositar nuestra fe en Él. En Romanos 5:16, el don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. En Cristo somos realmente libres. Las tinieblas ya no tienen poder sobre nosotros. Si no ha habido un cambio de actitud o de arrepentimiento genuino, no hemos perdonado, porque también necesitamos el perdón. Bueno, aquí está, es claro, ¿no? Entonces nos dice que cada uno, en el tiempo de antes había una transgresión, había el pecado y había el pago. Pero aquí venimos a ver que tiene que haber un cambio de convicción, de arrepentimiento en cada persona. Cada persona va a ser responsable de su pecado. Ejemplo, los efectos de hablar. Eso se puede transmitir, ¿no, Sara? Los efectos de hablarle a una persona de una forma maldiciendo. ¿Qué dice la parte psicológica ahondando en este tema, Sara? Bueno, en los patrones de comunicación que también heredamos de nuestros padres, bueno, son formas de hablar o formas de relacionarnos hacia otras personas, de forma pasiva o agresiva. Y podemos adoptar estas formas de comunicar de nuestros padres. Si nuestros padres son muy compulsivos o agresivos, podemos adoptar esa forma y eso tenemos que cambiar. O como también hay padres pasivos que nosotros adoptamos la forma de comunicación pasiva. Bueno, entonces podemos ver qué tan fuertes son nuestras palabras, ¿cierto? La palabra de Dios dice que no puede salir dos vertientes, de agua dulce o salada. Y ahí está también esos efectos del hablar, el transmitir, la genética, todo lo que viene de patrones de nuestros padres. Pero en Éxodo 25 dice lo siguiente: no te hagas ningún ídolo, nada que guarde semejante con lo que hay arriba en el cielo, ni con los que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Aquí es importante, no te inclinarás delante de ellos ni los adorarás. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso cuando los padres son malvados y me odian. Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman, cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Vamos a ver un secreto que hay aquí. Resulta que nosotros podemos ver a la luz de la palabra, cuando tú coges textos de diferentes hebreos, vamos a ver que hubo un cambio que modificó toda la palabra de Dios. Y lo vamos a ver que esto en sí decía
decía el libro de Éxodo 20, Jehová revela 10 mandamientos, ¿sí? Y vamos a Dios, todas estas palabras, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no te harás imagen, dice el versículo 4, no te inclinarás a ellos ni honrarás, y habla de una cantidad de cosas que Dios está pidiendo. Quiere decir que la persona al no cumplir esto puede recaer en una maldición. La maldición no viene ni del padre ni de la madre. Está hablando claramente que el Señor es un Dios celoso que no te va a permitir. El contexto de la palabra visito es el siguiente. La palabra visito quiere decir, es una analogía de acusar, estar pendiente de supervisar. Quiere decir que el Señor está pidiendo que va a estar supervisando quién va a cumplir lo que el Señor está diciendo. La palabra al también se escucha en el hebreo, usada a un propósito de singular o plural, que es un conjunto de encima, al frente, pero también muchas personas dicen que la palabra correcta de al es sobre, pero no es la palabra correcta, sino la palabra que se debe colocar es así como. Entonces, cuando cambia y modifica todo esto, vamos a ver. Entonces, no hincarás, en el hebreo no dice lo, hincarás sakha, no es lo otra vez, abad servirás, ki porque, anoki yo, Yahweh, Yahweh, Elohim, Elohim, el poderoso, Caná, celoso, Pacá, estoy atento, Abod, maldad, Ab, padre, así como al, y Sen, hijo, al, así como, y nieto, Silén. Entonces hay 3 palabras que tenemos que tener en cuenta. La que dijimos, Abod, Pacat, al, que significa así como. Quiere decir que al verse a la luz de la palabra hebrea, del contexto hebreo, se han cambiado y se han modificado ciertas palabras de la Biblia en donde el Señor nunca menciona tercera y cuarta generación. Como lo podemos ver, Él solamente está diciendo padre sobre el hijo, nieto, bisnieto. El error es totalmente, no es espiritual, es lingüístico. Y es ahí donde la gente de lo lingüístico se le olvida la explicación clara de espiritual. Entonces, Él no habla de castigo, Él habla de una maldad que quiere decir abón, sobre la maldad, sobre el hijo, nieto, pero Él nunca habla de generaciones. La palabra generaciones fue cambiada cuando se contextualiza, o se habla, no te inclines delante de ellos, yo soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados, mire que habla de los padres, me odian, me aborrecen, yo castigo a sus hijos hasta tercera y cuarta generación. Y aquí dice, no hincharás, no servirás, porque yo, Yahweh, Elohim, poderoso, celoso, estoy atento a la maldad del padre, así como el hijo, así como el nieto, y así como el bisnieto. Ribé. Entonces, no es que el Señor diga generaciones, está mencionando la genealogía, que posiblemente van a desobedecer a Dios en estos mandamientos. Y es lo que mucha gente dice, es que el Señor castiga hasta la tercera y cuarta. No, está mirando, está atento, está supervisando, está mirando así como va a ser el nieto, así como va a ser el padre. Generaciones que aborrecen, porque así dice Génesis, el libro de Génesis también dice. Entonces dice
general es 3 y 4, está hablando del padre hasta el bisnieto. Entonces vamos a ver que dice que aborrece el impío verdaderamente, su boca se pervierte, no guarda sus mandamientos. Aquí lo dice claramente, el que no guarda sus mandamientos es porque lo aborrece, no cumple sus mandamientos. No está hablando aquí que recae, está hablando es del que aborrece, que se volvió impío y que por aborrecer se pervirtió y no guardó los mandamientos. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta esta explicación clara del Éxodo 25. Hablamos ahorita de las regeneraciones psicológicas. Sara, ¿qué más podemos hablar acerca de la maldición? ¿Qué psicológicamente puede verse la maldición? Bueno, psicológicamente esto puede afectar tanto a los hijos como, bueno, a todos nosotros. Y para poder evitar y romper estos patrones o maldiciones generacionales, es reconocer y aceptar que estos patrones o actividades se están repitiendo en nuestra vida y que nos está afectando. Debemos revisar de dónde vienen estas actitudes en nuestro árbol genealógico. No significa que te apartes de la familia, sino estés generando un cambio para ti mismo. Y ese cambio es Jesús. Sí, ese cambio es Jesús. Sabemos que el Señor vino en la cruz para romper toda maldición. Y la palabra de Dios dice, maldito todo aquel que es colgado en madero. Entonces, vemos ahora en las iglesias que hacen una regeneración psicológica. Es como si volvieran atrás a la persona. Y pues el Señor es claro en su palabra, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, que no hay necesidad de eso. Es claramente como dice en el verso 22. El verso 22 dice, el Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, háganme un altar de tierra y ofrezcan sobre él sus holocaustos, sacrificios y comunión, sus ovejas y toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen el altar de piedra, no construyan sus piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. No le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los genitales. Y el Señor estaba hablando aquí específicamente cómo tenían que hacer las cosas, pero hay una connotación acá y dice que ahí donde lo invoquen, en ese lugar va a ser la persona bendecida por su obediencia de hacerlo tal cual como el Señor lo manda. Entonces, Daniela, ¿qué podemos ver también acerca de esto? De las generaciones que no hacen tal cual como el Señor dice. Bueno, no hay padres perfectos. ¿Por qué criticar a los padres? Cuando critican a sus padres sin discreción como todo el mundo, algunos critican a sus padres para justificarse en su pecado. Si somos de Cristo, aceptamos su ayuda para superar los defectos de nuestros padres. Con Cristo no seguimos siendo esclavos a los errores que hubiera cometido nuestros padres. El Hijo nos llevará al pecado de sus padres. Somos responsables de nuestras acciones, a pesar de los errores que hayan cometido nuestros antepasados. Entonces, tenemos que reconocer, nuestros antepasados cometieron cada uno su pecado. Y está diciendo claramente que no es que vaya a recaer sobre los hijos. Cada quien lleva su pecado. Es diferente que el hijo vea que lo que el padre o la madre hace es pecado y lo haga. Es diferente. Y vamos a ir al libro, en donde el libro de Ezequiel 18, donde podemos ver que más allá de las palabras, podemos ver que el real sacerdocio que el Señor pide sea que sea ministrado, acercado a un pueblo a Dios. Nosotros en su independencia, cada quien podemos responderle a Dios.
Entonces tenemos que comenzar a quitar ese ego, a todo aquello que tenemos que nos hace ser independientes de Dios para hacer lo que Dios manda. Entonces la palabra de Dios dice en el verso 22, leémoslo desde el 21, si el malvado se arrepiente de todos sus pecados, mire que decimos que esa maldición viene de generación en generación, pero el 19 dice, pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Y acá dice claramente, porque el hijo era justo y recto. ¿Qué quiere decir? El padre era impío, pero el hijo era justo. Y podemos ver en el transcurso del libro de Reyes, en los libros siguientes de Reyes, cuando el Señor cuando mencionaban un rey, el siguiente rey, el papá era impío, pero el siguiente decidía seguir a Cristo. Y un hijo así no merecía morir porque no era la maldad de lo que había hecho su padre. Merecía vivir, como dice acá la palabra. En cuanto a su padre, que fue un opresor, que robó a su prójimo y que hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá por su propio pecado. Pero ustedes preguntan por qué no carga el hijo con las culpas de su padre, porque el hijo era justo y recto, pues obedecía mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la culpa del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Si el malvado se arrepiente de todos sus pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Hay una acción de un total arrepentimiento. Y dice que al ver el arrepentimiento, vivirá por practicar ahora la justicia. Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. Entonces podemos ver que todo esto tiene una connotación. Cada quien responderá a Dios en su camino, en su actuar. Tenemos que ver que las transgresiones de otros no nos va a implicar a nosotros. Y que la persona que ve que era impío y que está haciendo mal debe tener un arrepentimiento, realmente apartarse, consagrarse y dejar esa teoría de práctica de tanto libro y comenzar a creerle a Dios, ¿no? A creer hacer las cosas. Y vemos claramente que el hijo no es acusado por el padre o el padre por el hijo. ¿Qué podemos decir más psicológicamente, Sara? Bueno, psicológicamente se le dice a los padres que le ofrezcan amor a sus hijos y buenos valores inmensamente, porque estarán criando y formando personas honestas, felices y buenas para esta sociedad. Para ver un cambio en esta sociedad, primero deben empezar por la crianza de sus hijos. Deben aceptar los errores o los hábitos para cambiar y que tu hijo no crezca viendo un mal ejemplo en tu hogar, sino sea un buen ejemplo y que el ejemplo también sea Cristo. Amén, así es. Daniela, ¿qué dice Juan 9:1-3? Dice, en aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaban, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Mucha gente pregunta, ¿por qué el Señor en medio de la guerra permite la muerte de niños inocentes? Y este es un claro ejemplo del ciego. Ahí le decían, ¿quién pecó? Porque en ese tiempo algo que pasaba con los hijos pensaban que era por causa del padre. Pero a veces el Señor permite debajo del cielo a buenos y a malos extender el sol, la lluvia y todo lo que nos favorece. Simplemente hay cosas que le pertenecen al Señor. Él es soberano sobre todas las cosas. Y allí en medio de esa soberanía, el Señor desea que las personas todas estén bajo su voluntad
y que sea una voluntad que no sea permisiva, sino una voluntad que lo aman, le sirven y que tienen al Espíritu Santo de Dios. Y Él tiene la potestad. Y así como el Señor podía ver que el Hijo nació ciego, Él pudo tener la potestad también de hacer algo por Él. Y es allí donde toda persona cristiana debe de darse cuenta de quién está lleno, si está del Espíritu Santo, porque hay mucha gente que dice de la brujería. Entonces habla por qué se ve a ciertos cristianos que la brujería le entra. Y podemos ver que a veces hay maldiciones del diablo. Una de estas es la brujería, porque la voluntad, el diablo conoce si la voluntad de una persona está doblegada totalmente a Dios. ¿Cómo? Por su espíritu, por su guía, por su caminar, por todo lo que hace. Eso es un sello para el enemigo. Recordemos que en la Biblia Satanás siempre estuvo al pendiente de los hijos de Dios. Y vemos a veces muchas sectas satánicas que dicen, yo sí pude hacerle a tal cristiano tal brujería. Y la pregunta aquí es si estaban llenos del Espíritu Santo. Y podemos ver que el Señor dice en Gálatas 3:13. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición, de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, el Señor se llevó todas las maldiciones allí. ¿Qué puede pasar? Que el cristiano dé una puerta abierta para que comience el diablo a tener propiedad, derecho. Pasa como aquel que tiene un lindero y tiene sus cercas alrededor. Y de un momento a otro se va a viajar y se olvida de ese lote. Y el vecino comienza a correr su cerca, Poco a poco la va corriendo. Así pasa, cuando tú le das oportunidad al enemigo, el enemigo va a comenzar a entrar. Y entonces es cuando puede entrar la brujería. ¿Qué dice Juan 8:36? Dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces el Señor nos dice que si el Señor nos liberó, realmente somos libres. Pero tienes que tener una clara convicción de esto. En la maldición, como dice Dios, en lo personal a cada uno lo corrige en su camino. Él mira qué está haciendo la persona. En el libro de Deuteronomios 11:26, vamos a ir al libro de Deuteronomios 11:26, que dice lo siguiente. El título dice amor y obediencia al Señor. Y el 11:26 dice claramente, nadie podrá hacer frente por donde quiera que vayan. El Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes, como lo ha prometido. 26. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, os le mando a obedecer. Maldición si desobedecéis los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Entonces, dése cuenta, cada quien decide su propio camino. Un camino de bendición para que el Señor esté allí y no caiga maldición, o un camino de bendición para que el Señor lo guíe en el camino y en el camino sepa por dónde va a seguir. Pero todo eso hace una connotación de dioses extraños que jamás han conocido. Quiere decir que nadie tiene que probar nada, tiene que ser puro, santo y limpio, agradable ante el Señor. Entonces el libro de Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces estamos hablando que cada quien puede hacer que llegue esa maldición.
no es de que recaiga la cuarta, quinta, no, es cada quien que hace que recaiga. Como le dice el libro de Deuteronomios 28, bendiciones por la obediencia. Tenemos que darnos cuenta que el libro de Deuteronomios 28 se divide del 1 al 15 de la obediencia y de ahí en adelante la desobediencia. Pero el Señor está diciendo, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Y comienza a decir todas las bendiciones que la van a acompañar. Pero si la persona decide ser desobediente, dice el 15, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y comienza a decir todas las maldiciones. Aquí nos demuestra claramente que de ti depende tu caminar. Nadie carga con el peso del otro por generación. Es cada quien con sus acciones. ¿Eres justo? Sigue justo. ¿Eres impío? Cambia, arrepiéntete. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, en Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. está hablando que Dios nunca va a ser injusto. Va a hacer pagar justos por pecadores. El Señor habla claramente ahí que Él es soberano para hacer las cosas. Jehová no es injusto. Jehová no manda nada que no sea justo. Si Él decide que hoy haya guerra, mueran niños, es porque ese niño tiene su tiempo debajo del cielo, todos para nacer, para morir. Si ese niño estuviera en otro lugar que no fuera en un lugar de guerra, allí también el niño iba a pasar algo, iba a morir. Él no quiere exterminar a un pueblo, solamente Él es soberano. Cuando todos pecan, Él no puede permitir de no eliminar ese pecado y ser justo con quien ha ofendido y ha transgredido la maldad y ha hecho que la maldición recaiga, como lo dijimos, de parte de Dios o de parte del diablo, o como ya lo escuchaste, que las maldiciones pueden llegar, es porque cada quien. Leamos Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Ok, yo quiero terminar con este refrán. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Quiero que recuerdes cuando te digan a ti que tenemos que volver a llevar la maldición, Jesucristo ya la llevó. De ti depende de que en el camino andes obediente o desobediente. Hay personas que hacen lo que hablaba en este momento Sara, que la parte psicológica, que hacen una liberación y yendo hacia el pasado, y a veces no se sabe las consecuencias. A veces decimos, es que los cristianos necesitan nuevamente una liberación. Quiero decirte, Jesucristo te liberó en la cruz del Calvario. Tan solo te está pidiendo, decide, un camino de bien, un camino de mal. Pero si decidiste otra vez caer en ese camino, entonces no estés diciendo que tus hijos van a pagar. Vuelvo y repito, no vienen cosas a los hijos porque los padres lo hayan hecho, o a los padres porque los hijos lo hayan hecho. Y quedamos aquí con este tema. Damos gracias al Señor. Espero que te quede claridad de las maldiciones generacionales
Esas maldiciones generacionales no están allí, como dice en la Biblia hebrea. Habla de padres, hijos, nietos, bisnietos, algo generacional que decide cuál camino escoge. Vamos a orar. Cerremos allí los ojos, vamos a dar gracias. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor mío Jesucristo. Señor, tú eres omnipotente. Tú tomas el retoño de tus hijos. Somos ramas en tus manos. Señor, el brote que tú pusiste en nosotros desde el vientre de nuestra madre. Nos plantaste allí y elevaste, Señor, en presencia tuya, nos elevaste para presentarnos. Pero después de ese retoño crecer, una planta, un cerro, más alto en Israel para que esas ramas produzcan un fruto. Ese fruto puede ser, Señor, para maldición o bendición. Y debe haber con un convertimiento que te haga, Señor, que seamos cedros magníficos. Señor, así como las aves anidarán en él y vivirán a la sombra de tus ramas. Pedimos, Señor, que en este tiempo tan difícil, donde mucho se habla de las maldiciones, que el campo donde nosotros estemos, Señor, que tú que lo conoces y lo ves, seas tú, Señor mío Jesucristo, trayéndonos ahí en el corazón, en lo más pequeño de nuestro corazón, el saber si todo lo que ha venido a nuestra vida es causa de nuestro pecado. Porque tú lo dices aquí, Señor. Tú, Señor, dices que el árbol que no da fruto está pronto a cortarse. Pero aquel pequeño que crece, se vuelve verde, no se seca, florece, harás cumplir lo que tienes que cumplir, Señor. Pedimos, Señor, en esta hora, que tú seas, Señor, quien nos ayude a escoger nuestros caminos, pedirte perdón, arrepentirnos de todo pecado y de toda maldad, Señor. La responsabilidad del camino del bien y del mal para que no caiga maldición es personal. Y damos gracias, Señor, por este tema, que aclaraste, Señor, tanto a hijos como a padres, como a genealogías de padres, hijos, nietos, bisnietos, Señor. Señor, haz vivir, Señor, nuestra vida floreciendo al lado de tu justicia y no al lado de tu maldad. De la maldad que tú conoces, Señor, que hay en el mundo y sus desoluciones. Aquellas que nos quieren empujar a no tener rumbos correctos, destinos de bendición y de ser posiblemente escogidos para el tiempo de tu venida. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por este tema. Pedimos que sea de bendición para muchos, de unción, de toque divino, sobrenatural en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.